Buenas tardes, mis hermanos. Deseando que el Señor les esté sosteniendo, les esté animando, les esté fortaleciendo en sus vidas. Deseando que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Estamos aquí en esta tarde ya, continuando con el estudio de las cartas de Primera de Juan, donde hemos estado siendo exhortados, hermanos, de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, donde que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, en sumisión, en humildad, en obediencia al Padre. Estamos llegando, hermanos, ya a la última porción de este capítulo número 3, donde vamos a ver del amor fraternal, el amor entre hermanos. Dios es amor y la Iglesia debe proyectar ese amor. Vamos a leer esta porción de la Escritura que está en Primera de Juan, capítulo 3, de los versos 19 al 24. Leeré yo la palabra del Señor. Dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana, mi Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, mi Dios bendito, por tu misericordia. Damos gracias por lo que usted es: fiel, santo, justo, verdadero. Damos gracias por poder, Señor, escudriñar tu palabra, por poder edificarnos en ella. También, Padre, damos gracias porque podemos encomendarnos en tus manos, pidiendo de tu dirección, Padre, que tu Santo Espíritu guíe nuestro ser, guíe nuestros pensamientos en esta mañana a lo que vamos a estar escudriñando. Nos encomendamos en tus manos, Padre, pidiendo de tu protección, de tu bendición y de tu dirección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Ser de la verdad, hermano, es más que decir de la verdad. Este es un conocimiento concreto, es un conocimiento que se sustenta en la verdad de Dios, que no es algo subjetivo, y es algo que debe llevar al creyente a permanecer en sus caminos. Es algo que debe llevar al creyente, hermanos, a descansar en Él, a glorificarlo a Él. Ser de la verdad es pertenecer a la ciudadanía celestial, es pertenecer a Dios, y se refiere a la verdad trascendente que mora en el cristiano. Ser de la verdad, hermanos, es obedecer a Dios siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo, como dice Juan 18:37, para esto he venido, dice el Señor, al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Y si oímos la voz de Dios, si oímos la voz del Señor, debemos ser también hacedores de ella. El conocimiento de ser de la verdad está relacionado con la práctica también del amor entre hermanos. Esta relación con Cristo da al creyente la seguridad de que está en el lado de la verdad. Juan dice en el principio de este versículo, y en esto, es decir, en la vida que practica el amor. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Como dice el verso 18 ahí, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En la vida que practica el amor conocemos que somos de Dios. La sinceridad de este amor hacia los hermanos se prueba mediante obras, no de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Un amor sin hipocresías, como lo vemos en Romanos 12, parte de los versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, hermanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con el amor entre hermanos. Ese amor que se goza cuando el hermano se goza, ese amor que se duele cuando el hermano también está pasando por situaciones difíciles. Y esta seguridad, hermanos, que somos de la verdad, se afirma delante de Dios. La idea de Juan es que el corazón del creyente está firme ante Dios porque sabe que es de Él. ¿Puede decir amén? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Juan dice que tranquilizaremos nuestros corazones delante de Dios. Aquí el verbo griego tiene algunas acepciones, como tranquilizar, persuadir, convencer. Arraigados nuestros corazones también, dice la Escritura, para que no se mueva. ¿Qué hace la raíz en un árbol? Lo tiene ahí. Puede haber mucho viento, pero si está arraigado no se mueve de ahí, a pesar de las cosas que pueda, de las tormentas que puedan haber. En nuestra vida enfrentamos tormentas, enfrentamos situaciones difíciles, enfrentamos situaciones que a veces nos hacen mover el piso, nos hacen dudar, quizás no de la existencia de Dios, pero nos hacen dudar de que si realmente el Señor está ahí. Un corazón persuadido de ser de Dios se convence de ello y se tranquiliza, es decir, se calma sabiendo que realmente es de la verdad, porque hace aquello que es conforme a Dios mismo. Aunque caigamos, hermanos, aunque pequemos, aunque deshonremos el Evangelio, aunque deshonremos a veces a nuestro Señor con algún pecado, pero su conciencia, nuestra conciencia, hermanos, confirma que aún así somos de Dios.
Y no estoy hablando de practicar el pecado. No es lo que podemos ver en las Escrituras. Porque el que es de Dios no practica el pecado. Lo que no significa que no pequemos. Como ya lo hemos dicho en otras enseñanzas, o sea, ha dicho por nuestros pastores, mientras estemos en este mundo pecaremos. Pero abogado tenemos. Abogado tenemos a Jesucristo. Al verse en la presencia de Dios, se juzga a sí mismo conforme a la verdad de Dios. No es asunto de justificarse en algún tipo de relación con los demás, sino en pleno conocimiento, en donde el corazón no acusa de falta o de hipocresía. En este sentido, el corazón se siente tranquilo, porque aunque no ha llegado a la perfección de Dios, que Dios demanda, podemos decir que estamos en la senda, que estamos en el camino, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras debilidades, con toda nuestra apatía que a veces tenemos hacia Dios. Porque Dios, o su palabra, nos confronta muchas veces a que dejemos lo que tenemos que dejar. Cuesta, porque nuestro espíritu humano busca los deseos. Versículo 20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Reprender equivale a acusar de pecado. ¿Experimenta eso usted cuando usted? Personalmente sí, experimentamos o experimento cosas que a veces el corazón acusa. Un corazón que acusa enseguida de cualquier falta es relativo a una caída en la que el corazón acusa al creyente de haber fallado. También Satanás ocupa el extremismo para hacer sentir la miseria del corazón cristiano en sus caídas. Acusando al cristiano continuamente y haciéndole perder el gozo. Nuestro hermano Carlos dijo: no perdamos el gozo por lo que ha pasado. Claro, aquí es algo externo, no es algo que nosotros hayamos hecho, pero las cosas externas sí nos pueden afectar en lo espiritual y en lo emocional. Un corazón compungido, un corazón afectado, un corazón no liberado de esta carga, también puede hacer que uno no avance. ¿Usted ha intentado empujar un auto frenado, hermano? Casi ni se mueve, cuesta, avanza un poquito, pero no avanza con libertad, no avanza con liviandad. Acusando al cristiano continuamente, haciéndole perder el gozo, conduciéndolo a un continuo confesar de faltas que le privan de sentir la realidad gloriosa en que estamos los hijos de Dios. Los creyentes pecamos, pero eso debe llevar a la confesión, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí viene la restauración
de la comunión con Dios. Esos pecados, hermanos, no nos privan de la posición en que hemos sido puestos en Cristo, sentados con Él en lugares celestiales. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Peligro, hambre, desnudez, tribulación o angustia? Nada podrá separarnos del amor de Dios. El que a mí viene no le echo fuera jamás, dice el Señor. Porque estamos sellados, el creyente está sellado. Así como en el campo el dueño de los animales le pone un sello a la bestia, al animal que le pertenece. El creyente está con el sello del Espíritu Santo. También en esto podemos ver legalismo, hermanos, que ve solo a la ley buscando generar corazones angustiados y vidas entristecidas, al mostrar solo la gravedad del pecado y no la misericordia de Dios, no el amor de Dios, no su compasión, que sin duda alguna el pecado tiene sus consecuencias, pero no abre para el cristiano el camino de la gracia que restaura en Cristo. Esto genera una esclavitud abrumadora en algunos, a los que hemos de exhortar con palabras como la del apóstol Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como lo vemos en Gálatas 5:1. En el cristianismo hay libertad, hermanos. Y no recuerdo cómo dice el mundo afuera, la religión o el cristianismo es un conjunto de reglas. Como dice el presidente, no tengo las palabras exactas, pero es un conjunto de reglas que a veces... Pero hermanos, en el cristianismo tenemos libertad. Debemos ser conocedores, hermanos, y practicantes de la santidad, única forma de vida cristiana, pero sepamos también que nunca alcanzaremos aquí la perfección, porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque nuestro espíritu humano se rebela contra Dios. Muchas veces sentimos esta apatía que a veces no nos dan ganas ni de orar, este rechazo hacia lo que es de Dios. ¿Será porque alimentamos más el espíritu viejo, el espíritu humano o la naturaleza vieja? Aquí, hermanos, no alcanzaremos la perfección, pero eso no debe quitarnos el gozo de saber que si en alguna cosa contraria a la voluntad caemos, nuestros pecados todos han sido perdonados por la obra redentora de Cristo. Todos nuestros pecados han sido perdonados por la obra redentora de Cristo. Todos los pecados cargados en Él. Y la tranquilidad renace al saber que cuando el corazón acusa, el creyente puede recurrir a Dios en la confesión, como ya lo dijimos. El corazón acusa, pero Dios justifica y ya no hay condenación. Ya no hay condenación, hermanos. Dios sabe todas las cosas. Sabe la filiación real del cristiano como hijo suyo, a pesar de nuestros pecados, a pesar
de nuestras fallas. Por consiguiente, sabe que el creyente es su hijo en Cristo. En su omnisciencia, Dios debe aliviar la conciencia en lugar de atemorizarla. Dios conoce la intimidad y las limitaciones del cristiano como hombre. El Dios creador, el Dios que sabe hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Es impresionante, hermano, pensar en eso. Locura para el mundo. Locura para el hombre natural. El que ha creído verdaderamente y ama a Dios, aún en sus caídas, le sigue amando y desea seguirle con fidelidad. Y vemos el ejemplo de Pedro. ¿Cuántas veces negó al Señor? 3 veces. También dijo en 3 oportunidades cuando el Señor le preguntó que lo amaba. Y después cómo fue utilizado Pedro. Ahí vemos la fidelidad de Dios. Todo lo que ha sido escrito también, hermanos, ha sido escrito para ejemplo, para que tengamos el conocimiento de cómo es Dios, de cómo somos nosotros también. Si quiere anota la cita en Juan 21:17, ahí es lo que acabo de mencionar. La condición de hijos da acceso al trono de la gracia, donde se alcanza el oportuno socorro, como lo vemos en Hebreos 4:16, que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y también el oportuno socorro. El conocimiento suyo de cada uno de nosotros no solo es verdadero, sino mayor que nuestro corazón y nuestra capacidad de comprender. Dios, en su perfección, Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, conoce todo, hermano. El conocimiento suyo de cada una de nuestras acciones es absolutamente preciso. Veíamos que las Escrituras es inerrante, inefable el otro tema, o perfecta en su concordancia. ¿Y quién es el autor de la Escritura? De ahí podemos entrar a decir que hay 40 autores, o Dios es el autor, o 40 escritores, como quiera llamarlo, pero entendemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Por lo que no puede equivocarse por las acusaciones parciales que podamos hacer, hermano, nosotros de nosotros mismos, o de las que otros puedan hacer de nosotros. ¿El mundo lo ha acusado a usted de algo? Me refiero a algún círculo cercano, en el trabajo. De ahí el que determina la dimensión real de nuestras acciones no es nuestra conciencia cargada de remordimiento, sino Dios mismo, grande, trascendente y perfecto. Permiso, hermano. Verso 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aquí el apóstol Juan nuevamente introduce este párrafo sobre la confianza al cristiano con un afecto, llamando a los destinatarios amados.
El 21 empieza con la palabra amados. Si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. El caso es que es distinto al anterior, ya que aquí no hay conciencia acusadora. Porque en el versículo anterior, nuestro corazón nos reprende. Aquí nuestro corazón, si no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ya que aquí no hay una conciencia acusadora. Antes se refirió a un corazón que acusaba de imperfecciones e incluso de pecado. Pero la seguridad de ser siempre de Dios, unido a la obra intercesora de Cristo, acalló la conciencia acusadora. El propósito del apóstol es alentar, hermanos, a quienes pudieran desanimarse con sus fallas, con sus pecados. Podemos desanimarnos con nuestras fallas, con nuestros pecados. Sí, podemos desanimarnos. O podemos caer en desánimo que nos provoca un deseo de no leer la Escritura, un deseo de no orar, de no congregarse muchas veces. Pero el apóstol aquí alentaba a los hermanos y por lo consiguiente también sus palabras alientan a la iglesia de Santa Elena. La seguridad de salvación, la permanencia en la iglesia es manifestación de ser realmente de Dios, ya que quienes no hallaron cabida en ella y se fueron. Si hubiesen sido de nosotros, dice la Escritura, hubiesen permanecido con nosotros. La realidad y perfeccionamiento en el amor echa fuera el temor. La seguridad y la victoria sobre el maligno. Sin embargo, todo ello no es licencia para una vida de liviandad. Hay libertades en el cristianismo, pero no libertinaje. Sin embargo, todo ello no es licencia para una vida de liviandad en la que se llegue a un estado de conciencia cauterizada, que no reprenda cuando se produce una caída. Por eso, hermanos, es interesante apreciar que este juicio íntimo y personal que reprendía no termina en modo alguno con absolución, ya que hay faltas que son siempre, como todo pecado, reprensibles, pero el corazón queda tranquilo por la remisión. Si quiere anota una cita, hermano, y Romanos 3:24. Dios desiste de descargar su ira sobre el que ha pecado porque lo ha hecho sobre su Salvador. Sin embargo, hermanos, la confianza, la libertad nos afirma para acercarnos a Dios como hijos a Padre. Existe libre comunión con Él y con su Hijo. No hay temor y por tanto no hay ya impedimento para la proximidad y podemos acercarnos al trono de la gracia, como ya lo vimos en Hebreos. Y eso lleva al cristiano a levantarse, hermano. ¿Usted ha conocido hermanos que han pecado y les cuesta levantarse? ¿O hermanos que han pecado y todavía están ahí pegados?
Dígale que ya no hay condenación para él. Verso 22 dice: y cualquier cosa que le pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿En qué está pensando pedir, hermanos? ¿Qué viene a su mente? Claro, podemos decir, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. ¿Cómo se vería, hermano Juan, con una 4x4 ahí? Nuestra mente igual piensa lo que le conviene, ¿verdad? La vida de santidad es la expresión natural de la vida cristiana. No podemos vivir en santidad, hermanos, sin vivir a Cristo. La obediencia a Dios, que expresa amor a Él, es imprescindible para el mantenimiento correcto de la comunión entre hermanos y con Dios mismo. La confianza delante de Dios, a pesar de nuestros fracasos espirituales, permite el acceso al trono de la gracia para presentar a Él nuestras demandas. Filipenses 4:6: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, pero también dando gracias. No podemos solamente pedir y no dar gracias por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios nos ha dado, por sus promesas eternas. Claro, por naturaleza, en una oración, el 80% es pedir, el 20% es dar gracias quizás, del tiempo que ocupamos en una oración. En ocasiones, hermanos, las peticiones hechas no tienen aparente respuesta conforme a lo pedido. Hay varias razones. Una de ellas es que Dios conoce lo que es necesario y responde a la oración conforme a lo que conviene, a lo que le conviene al creyente, a lo que le conviene. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. La Escritura también dice: no recibís porque pedís mal. Quizás para nuestros egos, para nuestra vanagloria, para nuestro... pedimos lo que no es necesario a veces. En el verso se nos nombran dos condicionantes, hermanos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dos condicionantes para que se produzca la respuesta a las oraciones. Entendamos que la respuesta a la oración puede ser sí, puede ser no, o sigue esperando. Sentí un... Guardar sus mandamientos es una clara expresión de una vida acomodada a la voluntad de Dios. La oración que es respondida es aquella que se ajusta a la voluntad de Dios, hermano. ¿Usted tiene en Dios su delicia? Como dice el salmista, o como cantamos a veces: oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Salmo 37. La comunión con Cristo y la obediencia a sus mandamientos condicionan la respuesta a la oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Es preciso entender que Juan aquí, hermanos, estaba escribiendo en el entorno de lo que para él es el mandamiento supremo para el creyente, el amarse entrañablemente unos a otros. Si usted no practica el amor entre hermanos, ¿recibirá respuesta a la oración? Si nos cuesta amarnos unos a los otros, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacer las cosas que son agradables delante de Él es vivir en santidad. Eso es indispensable para mantener la comunión. Así como el apóstol Pablo instruía a Timoteo cómo había de ser el modo de la oración. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Sin ira ni contiendas. El otro día escuchaba una enseñanza que ponía en el ejemplo de la esposa y el esposo, el matrimonio. ¿Quieres estar bien con el padre? Y resulta que estáis enojado con la hija, que es la esposa obviamente. Una vida que no se conforma a la voluntad de Dios, incluso en el plano familiar, es un obstáculo a la oración. ¿Cuántas veces hemos querido orar y hay algo que nos estorba? Nos estorba el pecado, nos estorba algo que hicimos y que no hemos pedido perdón, o si hemos discutido con nuestra esposa, o si hemos tenido una discusión con alguien en cualquier instancia, cualquier lugar, por trabajo, por conduciendo en la calle. A mí nunca me ha pasado eso. Estoy bien expuesto, conduzco harto. Hermano, uno experimenta, hay una sensibilidad a la violencia tan extrema afuera que impresiona. Usted puede estar en su vehículo mirando para el lado, tratando una canción o pensando en voz alta y el otro cree que le está diciendo algo. ¿Sí? ¿Lo he experimentado, hermanos? Por eso ahí hay que tener paciencia, como decía el hermano Jorge también. Por eso, hermanos, al orar debemos estar limpios de pecado en una vida agradable delante de Dios. Tengo alguna cita aquí, si quiere las anota. Salmo 66, 18. Isaías 59, 2. Pero también la vida agradable delante de Dios incluye la capacidad de perdonar las ofensas recibidas.
¿Quién oró por los... Usted, hermano, oró por los que nos habían robado, ¿no? Claro, quizás no sea una ofensa personal, pero sí emocionalmente hiere, lastima, ofende. Así como Dios lo hizo con cada uno de nosotros, perdonar nuestras ofensas, como dice la oración modelo que el Señor nos dejó también. Esa forma de vida no es otra cosa que la consecuencia lógica de vivir en Cristo, de ser guiados, de ser dóciles ante la palabra del Señor, ante el Espíritu Santo. Manifestar un comportamiento que corresponda a la dignidad de hijos de Dios para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vivir en honestidad permanente. Hebreos 13:21 está eso. Voy a leer un comentario que dice: obedecer los mandamientos de Dios nunca se debe hacer con el propósito de recibir recompensas terrenales. El cristiano cumple el mandato de Dios con un corazón alegre que expresa gratitud. El apóstol está diciendo que cuando obedecemos los mandamientos divinos estamos haciendo lo que agrada a Dios. Al añadir la frase haciendo lo que le agrada a Dios, Juan descarta cualquier idea de mérito propio. Agradar a Dios brota del amor y la lealtad. Implícitamente el apóstol hace que sus lectores recuerden a Jesús, quien durante su ministerio terrenal siempre trató de agradar al Padre haciendo su voluntad. El verso 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí vemos dos aspectos a los que se debe prestarle atención, hermanos, ya que creer y amar son actitudes permanentes del creyente. En ese sentido, el amor ha de manifestarse siempre y la fe no debe dejarse nunca. En Juan, la fe debe proyectarse en toda la conducta del cristiano como obediencia al Hijo de Dios. La fe es vivencia en dependencia total de Jesús, dependencia total del Espíritu Santo. La práctica del amor es la manifestación de la fe en vivencia en Cristo. Si somos guiados por el Espíritu, todo es más fácil en lo espiritual, valga la redundancia. Vamos a estar en una sensibilidad especial, vamos a estar atentos en la necesidad del hermano, vamos a estar siendo guiados por el Espíritu y todo lo que eso implica, hermanos. La práctica del amor es la manifestación de la fe en vivencia de Cristo que se da y entrega a los hermanos. La fe depositada en el Salvador se expresa con el corazón, mientras que la confesión de salvación se hace con la boca, según enseña el apóstol Pablo en Romanos 10:9.
No son dos cosas las necesarias para salvación como ejercicio personal del hombre. Una, la fe que cree, y otra, el arrepentimiento que cambia de orientación. Una cosa es el arrepentimiento y otra es el remordimiento, ¿no? Si yo me arrepiento, si vivimos el arrepentimiento como tal, tenemos que tomar acciones con respecto a eso. Porque si cometo un pecado y digo arrepentirme, voy a hacer lo posible por no volver a cometer ese pecado. La fe ejercida para salvación implica la entrega incondicional al Salvador, de que se cree con el corazón, ya que es en la enseñanza bíblica el núcleo de la personalidad. Pero una vez entregado el corazón, es imposible que la boca no confiese a Jesús como el Hijo de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Las múltiples consecuencias de la salvación, como el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración, se producen a causa del medio de salvación que es la fe. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Dios en sus exigencias, no sé si está bien dicho la palabra, Dios en lo que nos pide o en lo que lo pide el creyente, Él capacita. Dios le pide, si Dios, como leímos en Filipenses, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Le da el medio para que usted, al creyente le da el medio para que podamos hacer esas peticiones, que es la oración. Como Dios manda a creer, Dios también capacita para hacerlo. Dios manda amar a sus hermanos. Dios manda a la iglesia que nos amemos unos a otros con amor fraternal. Este mandamiento, hermanos, ha sido ampliamente recordado en esta epístola. La fe genuina va siempre acompañada de obediencia y amor. La enseñanza bíblica sobre la fe es que obra por el amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El que no ama a Cristo evidencia que no ha creído en Él y está bajo condenación. Creer en Jesús lleva implícito amarle, exigiendo también obediencia sin reserva a sus mandamientos como evidencia de la realidad de ese amor. Si el amor de Dios está en nosotros, si el amor de Cristo está en nosotros, debemos ser
debemos proyectar ese amor los unos con los otros. Debemos proyectar ese amor hacia la iglesia y también, no solo a la iglesia, hermano, a quienes nos rodean. El verso 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Su simiente está en nosotros, como leímos en enseñanzas anteriores. Juan aquí, hermano, cierra el párrafo presentando el modo de hacer realidad la comunión con Dios. La primera apreciación sobre la comunión es nuevamente la obediencia. Cuando un hijo no obedece a su padre, ¿qué se produce? Hay tirantes, hay un ambiente enrarecido, un ambiente tosco. Los que somos padres, bueno, aquí hay varios, ¿no es cierto? Hemos experimentado quizás cuando un hijo no nos obedece. Se quiebra ahí una relación, se quiebra una relación. La primera apreciación sobre la comunión es nuevamente la obediencia expresada por Juan como el que guarda los mandamientos establecidos por Dios. A guardar los mandamientos establecidos por Dios, hermanos, estamos obedeciendo. Se trata de una vinculación con el Trino Dios. Los creyentes son uno en Dios. Juan 17:21, si quiere anota la cita. Por lo que el creyente viene a estar en comunión con la divina Trinidad. Las personas divinas se manifiestan en unión con el creyente, o la Trinidad se manifiesta en unión con el creyente, hermanos. Y esta realidad exige guardar sus mandamientos. De lo contrario, la experiencia de comunión no es posible. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Juan habla, hermanos, de guardar los mandamientos. En plural, comprende todos los aspectos de la vida cristiana. Estos mandamientos están manifestados en su palabra, en la palabra de Dios. La presencia del Espíritu es prueba de comunión con Dios, como dice Romanos 8:9, si quiere anota la cita. Si quiere ahí el respaldo bíblico. Vamos a ver dos reflexiones aquí con respecto a este último versículo, hermanos. Y en esto sabemos que permanece en nosotros el Espíritu que nos ha dado. La primera reflexión dice: la verdad con consecuencia tiene que ver con el hecho de ser hijos de Dios. Es el nuevo nacimiento, es tan perfecto y continuado como el nacimiento natural. Todos aquí hemos tenido el nacimiento natural. Espero en el Señor que todos aquí hayamos tenido un nacimiento espiritual. Es decir, quien ha nacido de nuevo recibe la vida eterna y es definitivamente salvo. El que ha sido engendrado en Cristo y tiene vida eterna, que es la comunión vivencial con el Padre y el Hijo y la presencia del Espíritu en su vida. No puede dejar de hacer visible esa realidad espiritual viviendo a Cristo. El creyente tiene el privilegio de poder manifestar al mundo el carácter del Padre que lo ha engendrado en Cristo, esencialmente, como el apóstol insiste continuamente en la manifestación del amor de los hermanos.
como expresión del amor de Dios hacia Él. Esto fue enseñado por Jesús en el Sermón del Monte. La cita, Mateo 5:16, si gusta lo anota, hermano. Juan aquí tiene que conducirnos a una pregunta personal. ¿Estoy manifestando ante el mundo mi condición de cristiano como reflexión, como autoanálisis, cómo me estoy conduciendo? Si está el amor de Dios, si está el amor en cada uno de nosotros, estamos proyectando ese amor y estamos proyectando una vida de santidad, estamos dejando un olor grato ante quienes nos rodean. Y en la segunda reflexión, siguiendo en la misma línea que la primera reflexión, es necesario insistir en la manifestación visible del amor de Dios. Tenemos que apreciar la responsabilidad personal para el ejercicio del amor, ya que el mismo amor divino con que fuimos y somos amados ha sido derramado en nosotros por la acción del Espíritu Santo, que no solo produce en el fruto, sino que lo expresa con su presencia, ya que Dios es amor. La incapacidad de amar a todos los hermanos sin distinción alguna pone manifiesto la realidad del nuevo nacimiento. Es preciso advertir que el apóstol afirma que quien no ama a su hermano no conoce a Dios. De otro modo no ha nacido de nuevo. El amor, hermanos, es el distintivo que Jesús dio para la identificación de su iglesia. El amor es el que prevalece. El amor de Cristo hará que todos estén dispuestos a guardar sus mandamientos. La doctrina no es negociable. ¿A usted cree que sí? La palabra no puede ser desobedecida. La Escritura debe ser amada y respetada. Sin embargo, hay quienes son capaces de dar su vida por la defensa de la fe, pero son incapaces de amar a sus hermanos. El mundo no puede identificar la realidad de la vida cristiana a no ser por el amor entre los creyentes. El amor fraternal es el mayor problema de los discípulos de Cristo. Cristo se distinguió por el amor desinteresado que mostraba para todos los que encontró en su camino. Esta es la norma verdadera, hermanos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En todo esto Jesús es el ejemplo. Su gracia frente a la carga espiritual de la mujer pecadora, su amor ante la mujer adúltera, la gracia demostrada al ladrón que moría a su lado en la cruz. Ahí tenemos una enseñanza tremenda. El ser humano tiene la oportunidad hasta en el último suspiro de su vida de ser salvo. Claro, humanamente pensamos, ese no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Por las cosas que vemos que hacen. ¿Y cómo afecta eso nuestra conducta a veces? No le hablamos porque nosotros mismos limitamos el poder de Dios. Y en otras ocasiones también Cristo mostró su amor. El apóstol enseña que sin amor no puede haber ministerio aceptable delante de Dios. Sí. Allí dice que quien tiene todas las, en 1 Corintios 13:1 dice,
Allí dice que quien tiene todas las perfecciones espirituales y la riqueza de los mejores dones y no tiene amor, su ministerio es simple ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. La ley de Cristo perdona al ofensor, restaura al caído y ayuda al necesitado. Debo preguntarme y debo preguntarles a ustedes, ¿estamos amando así? Que el Señor nos ayude. Él capacita. Él capacita para que hagamos lo que nos pide. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por el consejo, por la enseñanza, por la exhortación. Padre, oramos para que podamos, mi Dios bendito, amar a nuestros hermanos, para que podamos, Señor, amarnos unos a otros con amor fraternal y podamos amar al mundo perdido también, mi Dios. Gracias por el que podemos, mi Dios, meditar en su palabra, escudriñarla, Señor, y oramos, Padre, para que también podamos exhortar y podamos, mi Dios, predicar su palabra. Gracias por este tiempo, mi Dios, nos encomendamos en sus manos para que podamos ser prácticos en ellas, para que seamos hacedores de su palabra. Gracias, mi Dios, por Cristo, gracias por la cruz, gracias, Padre, por la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos.